estar de pie. Nuestro Dios, Dios Todopoderoso, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. Para más una ola, Señor, renueva nuestra comunión contigo. Clamamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Nosotros saludamos a los hermanos con la paz del Señor Jesús. Estoy aquí como profesor sustituto porque para hablar de este asunto de escuela bíblica tendría que ser el otro profesor, pero él llegará luego. Ya está aquí, listo. Ahí yo voy a intentar transmitir a los hermanos lo que tenemos sobre escuela bíblica dominical. Lo primero que llamo la atención a nuestro próximo cuadro es para Hechos de los Apóstoles 17, versículo 11. Vamos a leer acá Hechos 17, 11. El texto dice así: Ahora estos fueron más nobles de los que estaban en Tesalónica, porque de buen agrado recibieron la palabra, escudriñándola cada día en las Escrituras, si estas cosas eran así. Muy bien. Si usted pregunta en nuestro próximo cuadro, ¿qué es escuela bíblica dominical? Cuando se dice escuela, usted está diciendo de un ambiente de aprendizaje. Escuela es un lugar donde vamos a aprender. Y como el propio nombre dice, escuela bíblica dominical, esta escuela de la cual estamos hablando aquí, él tiene por objetivo que el partícipe estudie en ella y aprenda en ella. Entonces es un ambiente para estudiar y aprender. Y la escuela bíblica es la escuela en la cual el tema de ella para ser estudiada es exactamente la Biblia, la palabra. Por eso el nombre escuela bíblica. Ahora, para nosotros la escuela bíblica, ella nos proporciona una oportunidad que es de que aprendamos aquí lo que el profeta profetizó y debe haber profetizado sobre escuela bíblica, porque él dice exactamente así. Él dice: los equivocados vendrán a tener entendimientos y los murmuradores aprenderán doctrina. Entonces es fundamental la escuela bíblica doctrinal, y nosotros aprendemos en la práctica en nuestra escuela bíblica dominical este último aspecto de acá. La escuela bíblica para nosotros es esto aquí. Está hasta entre comillas porque es algo muy usado en seminarios. El púlpito dentro de la iglesia. ¿Qué significa esto? Es el momento en el cual la enseñanza deja de estar
aquí en el púlpito y va más allá del púlpito. Es cuando el predicador deja de ser el discursivo y él pasa ahora a llevar el discurso para la iglesia, para que la iglesia participe de esto. Esto es lo que le quiere decir, es decir, el púlpito dentro de la iglesia. Es claro, esto no quiere decir que cuando una transmisión está siendo hecha, el predicador puede levantarse del púlpito y sentarse. No, el predicador debe estar en el púlpito acompañando la transmisión. Pero en el momento de compartir la enseñanza, la expresión púlpito es esto: es el predicador dejar de ser discursivo, de estar detrás del púlpito, y él ahora pasa, pastor, diácono, obrero, el dirigente que está en la EBD, llevará la EBD para adentro del ambiente de la iglesia. Ahora, como hemos leído Hechos 17:11, es muy probable que allí esté un excelente modelo de escuela bíblica dominical. Leamos. Un modelo de escuela bíblica dominical. Estaban allá los hermanos en Hechos 17. Apóstoles Pablo y Silas habían pasado por Tesalónica. Y allí en Tesalónica, los hermanos allí eran apenas oyentes de la palabra. Eran creyentes oyentes de la palabra. Entonces el nivel de asimilación del creyente oyente de la palabra, o sea, aquel que solamente queda oyendo, es el nivel de asimilación de la enseñanza que él recibe, será siempre bajo del 10%. Esto es una investigación. El resultado no es bueno. Él sienta allí, oye, si usted le pregunta qué entendió, y usted va a hacer una investigación y el nivel de asimilación no llegará al 10%. La prueba de esto está en el propio versículo. Si lees el versículo 4 del capítulo 17, el versículo 4 empieza diciendo exactamente esto: algunos de ellos creyeron, pero la palabra de Pablo, si las en Berea, donde los hermanos allí fueron partícipes, no fueron apenas oyentes, pero sí partícipes del EBD, el texto dice que fue bien provechoso, porque allá ellos examinaban la escritura a cada día. Allá ellos recibieron de buen agrado, luego de examinar las escrituras, y luego revisaron si era realmente aquello que los apóstoles decían estaba con resultado lo que ellos tenían en manos, que era la Biblia, el Antiguo Testamento ya traducido al griego. Entonces aquí el nivel de asimilación es diferente. Será mayor que 80%. Esto también es investigación. Estos dos métodos de enseñanza aquí de Tesalónica principalmente es un método arcaico. Pero el método de Berea es un método totalmente moderno. Está de acuerdo a las universidades más modernas de hoy en día. El método participativo, que naturalmente no es simplemente aquel elemento que va hacia adelante de la clase y allá él da la cátedra. Él es el instructor, es el instrumento que habla y solo los demás oyen. Hoy todo es compartido. Las disciplinas son compartidas. Entonces el elemento que estudia en la universidad, él no es simplemente un oyente, pero él ahora es un partícipe. Él pasa a participar de una enseñanza. Entonces, aquello que era, por lo tanto, en Tesalónica, un simple discurso, en Berea era la práctica de la enseñanza, es decir, la participación de la enseñanza. Y existen diferencias entre la enseñanza discursiva y la enseñanza práctica o participativa. Existe. ¿Cuál es la diferencia? Es esta que acabamos de ver ahora. La diferencia está en el resultado. En cuanto en Tesalónica algunos oían, en Berea, en versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Muchos creyeron. Entonces hay una diferencia. Entonces este resultado esperado es el resultado esperado de una iglesia que en el domingo en la mañana él estudia la palabra del Señor en la escuela bíblica y estudia en grupos junto con los demás hermanos. Y durante la semana siguiente él empieza a recibir el mensaje y nuevos estudios de refuerzo sobre el asunto estudiado.
Entonces los hermanos fueron llamados hasta de más nobles que los de Tesalónica. Entonces la nobleza está en este resultado. Una iglesia que hace que los creyentes de Berea hacían, el trabajo de esta iglesia es sin dudas un trabajo de un nivel de asimilación mayor, porque allí existe estudiantes y practicantes de la palabra y no meros oyentes. Y si usted realmente fuera un grupo de estos en Berea y preguntara cuál es el nivel de asimilación de este grupo, esto pasará de un 80%. Las respuestas serán de un nivel superior a 80%. Muy bien, pasemos adelante. ¿Dónde está entonces la nobleza del creyente que participa de la escuela bíblica dominical? ¿Dónde está la nobleza de él? Vamos a los 3 puntos, rápidamente. Primeramente, ellos reciben la palabra de buen agrado. ¿Qué es recibir de buen agrado? Es recibir de manera agradable, recibir como algo bueno, es recibir algo agradable. No es un agotante, es una oportunidad de aprendizaje y debe ser aprendido y recibido de buen agrado por el diácono, obreros, hermanos de la iglesia, porque es algo bueno. De allí usted no va a discutir en la escuela bíblica un punto de vista, no será un principio filosófico que vas a discutir, un aspecto teológico bíblico. No es esto, no es un aspecto que va a levantar un debate, no es un asunto que levantará y traerá a la iglesia motivo de debatir, discutir. No es esto. Que si fuera eso, ahí sí sería un problema, sería una dificultad, una lucha. Pero los hermanos recibían de buen agrado, porque aquello que Pablo y Silas hablaban era lo que oían de parte del Espíritu Santo. Tanto es que Pablo dejó esto claro en los Corintios. Dice: mi palabra y mi predicación no consistieron en palabras persuasivas de sabiduría humana, pero en sí en demostración del Espíritu y poder. Entonces, una palabra revelada, confirmada con señales y dones espirituales, con operaciones del Espíritu Santo y experiencias en el Señor, esto es para ser recibido de buen agrado. Y la iglesia lo recibe de buen agrado. Y en segundo lugar, ellos no examinaron las escrituras, ellos examinaban todos los días. Ellos utilizan la expresión a cada día en el versículo 11. ¿Por qué todos los días? Porque los hermanos allí, ellos eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles. Hemos leído esto en Hechos 2:42. Ellos perseverantes. Entonces todos los días ellos examinaban la palabra. Y esto ocurrió allá en Berea. Entonces ellos tenían hambre de la palabra. Ellos sentían la necesidad de la palabra. Y esta es nuestra experiencia. Todos los días nosotros tenemos lo que alimenta nuestro hambre constantemente. Mensajes, estudios, la doctrina predicada, la doctrina cantada por nuestros loores. Esto alimenta nuestra alma. Y es un detalle. Es algo que hacemos todos los días, pero no es repetitivo. No tenemos la costumbre de hacer nada repetitivo. El asunto a veces puede ser lo mismo. Apocalipsis es un asunto, pero a cada día viene una lección nueva, algo nuevo, una enseñanza, porque la enseñanza, Él es un examen de las Escrituras a cada día. Entonces cada día el Señor aumenta revelaciones nuevas. El Señor a cada día aumenta estudios nuevos, porque vienes a Humanaí un final de semana, el otro final de semana llegas allá, ya hay estudios nuevos, ya hay revelación nueva. Entonces esto es que es un resultado de examinar a cada día, porque cada día el Señor tiene una revelación nueva para sus siervos. No es un alimento tipo pan de un día anterior, ni comida recalentada. ¿Saben qué es comida recalentada? Aquella, lo mismo texto, la misma alimento. Esto es comida recalentada. Él toma allá de un lugarcito, pone en el microondas y lanza para todos. Los hermanos están cansados de ver esto. No, no es esto. Entonces examinar a cada día es porque a cada día el Señor nos da cosas nuevas, revelaciones nuevas en la palabra. Y lo interesante es que esta expresión todos los días o cada día, ella nos muestra lo siguiente: que la enseñanza de la escuela bíblica, él es secuenciado, es decir,
Si la persona pierde un estudio en la escuela bíblica, él llega el otro final de semana y él ya está desactualizado, porque hay una secuencia. Él perdió la secuencia. Si perdió la secuencia, él ya se perdió. Y hay un detalle, es que tenemos, por ejemplo, el estudio de la escuela bíblica el domingo en la mañana. Muy bien. Y hasta llamo la atención de los hermanos a lo siguiente. Escuela bíblica es domingo en la mañana. Es para la iglesia. Este momento es especial para la iglesia. Es un momento revelado por el Espíritu Santo para la iglesia. No es un momento para ser utilizado para otras cosas. Pero hay bautizo. Haga el bautizo. Hágalo más temprano. Pero a las 10 en el bautizo participen del EBD. Porque es una revelación del Señor. Incluso el horario. Voy a decir esto un poco. El horario también fue un horario revelado por el Espíritu Santo. Ahí cuando llega el martes, la iglesia tiene la oportunidad de tener un refuerzo del asunto. Cuando llega el miércoles, las hermanas tienen la oportunidad de explayarse en el asunto, con participación de profesoras que estarán capacitadas para luego llevar el estudio también a los niños, intermedios y adolescentes, llevando los temas, los asuntos y estudios para los niños intermedios y adolescentes. Y en otras palabras, la escuela bíblica es dominical, sí, pero el examinar de las escrituras es diario, es de todos los días. Los mensajes son predicados, los asuntos que son abordados son siempre dentro de aquello que es la revelación de la escuela bíblica dominical. La tercera cosa es que ellos revisaban que las cosas eran así. ¿Qué es revisar esto? Aquellos hermanos allí, cuando recibían la palabra de Pablo y Silas, ellos recibían revelaciones. Ellos no recibían historia. Pero ¿qué tenían en la mano? Era el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es historia. Entonces, ¿dónde estaba allí la conferencia de ellos? Era conferir, revisar si esto estaba bien. Este Cordero es Jesús. Esta conferencia solamente podría ser hecha a través de una operación del Espíritu Santo, porque estaba más allá de la letra. La nobleza de estos hermanos era tan grande que ellos llegaban a entender y descubrir dónde estaba la revelación en el Antiguo Testamento. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo, utilizando Pablo y Silas, utilizando a los apóstoles para transmitir la doctrina del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. La palabra no es transmitir, pero sí hacer una transposición del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y allí era donde quedaba la nobleza de los hermanos. Era eso que los hermanos querían, si era realmente así. En la hora que Felipe, el evangelista, ahora evangelizando, decía a los eunucos que el profeta allí decía, y no hablaba de sí mismo, pero sí de Jesús, no era aquello que estaba escrito allí, que el eunuco estaba leyendo, pero sí el Espíritu Santo operó allí el entendimiento a este joven, al punto de él creer y pedir el bautizo. Entonces esta nobleza, la nobleza de la escuela bíblica dominical. Y exactamente por eso, hermanos, que si nosotros preguntamos hoy, ¿dónde está entonces la nobleza del participante de la escuela bíblica dominical? Presten atención. Los hermanos que en la escuela bíblica están estudiando la palabra y examinando la palabra cada día y recibiendo de buen agrado, estos hermanos, ellos están teniendo mejores resultados en su crecimiento. Y las iglesias también. Por ejemplo, estamos recibiendo un gran grupo de personas de otros grupos evangélicos que en sus iglesias ellos ya no utilizan el EBD. Ya no hay más EBD. Estas personas nos buscan y hemos tenido experiencias con la iglesia. Voy a citar esta experiencia para que los hermanos van a estar oyendo. La iglesia en Liñares, ella surgió por causa de eso. Un grupo tan grande tradicional vino a traer la escuela bíblica dominical, que la iglesia en Liñares empezó con este BNH2 en Minas Gerais. Tenemos una iglesia que se interesó tanto del EBD que el Señor mostró que era necesario instalar un satélite. Ahora,
aquella iglesia funciona como un satélite. La iglesia ni siquiera es iglesia cristiana Maranata, pero recibe nuestro satélite, recibe nuestras enseñanzas. Y entonces es el examinar las escrituras para revisar si es realmente así. Es decir, cómo el Espíritu Santo está revelando. ¿Quieren ver otra experiencia? La unidad doctrinal. Miren lo que la escuela bíblica es capaz de traernos a la unidad doctrinal. Yo estaba hablando con un gran líder de la iglesia tradicional, esos que tiene 200, 300 años en el Brasil, y él me dijo que cuando él tuvo conocimiento de la fórmula de cómo utilizamos la escuela, él quedó tan maravillado que le dijo a su compañero y le dijo: interesante, ellos deben tener una unidad doctrinal muy grande. Y yo le dije: sí, tenemos esta unidad. Él es así, así, asado. Le expliqué de toda manera. Y él hace parte de un grupo que ese día tomé conocimiento, que este grupo evangélico tradicional, 50% de él ya no utilizaban revistas de escuela dominical. Él me dio esta información. Y otra, aquellos que hacen y cada uno enseña en su clase como él cree que debe ser. Entonces no es un mensaje centralizado. Por eso él quedó maravillado. Ustedes deben tener una unidad doctrinal muy grande. Y les voy a decir a los hermanos, uno de los elementos que más contribuyó para que tengamos la unidad doctrinal fue la escuela bíblica dominical. Y es por eso que somos capaces hoy de enfrentar todo tipo de embestida contra la obra. Y la obra no se deshace porque es compuesta de una unidad doctrinal. Estamos incluso orando por la unidad doctrinal en el exterior, por nuestro motivo de oración. Entonces, el estudio de la escuela bíblica dominical hoy es un instrumento que une pueblos, lenguas, naciones. Son traducidos en varios idiomas, los hermanos tienen conocimiento, uniendo hermanos nuestros de fronteras distantes. Y hoy hacemos transmisiones en lengua española, francesa, italiana y ruso. Las iglesias de África, por ejemplo, reciben nuestras escuelas bíblicas en africano inglés, africano francés. Yo quedé admirado. La iglesia rusa, entré a una iglesia en San Petersburgo, Rusia, y los hermanos empezaron a admirarme. Y yo dije: ¿qué me están mirando? No, ellos te reconocen. ¿Por qué? Porque nosotros aquí utilizamos la escuela bíblica dominical. Yo quedé maravillado, no por reconocerme, pero maravillado de que utilicen allá la escuela bíblica dominical doblada al ruso. Ahora, caminando aquí a nuestro encerramiento, veamos el horario de la escuela bíblica dominical. ¿Por qué el horario de las 10 de la mañana? Para empezar, este horario fue una revelación del Espíritu Santo. Fue una revelación. Ahora, los resultados de estos fueron muy grandes. ¿Por qué? Porque los niños y adolescentes pasaron a tener más participación de la escuela bíblica. Porque ahora ellas podían llegar, aparte mejor alimentados y aparte sin sueños, niños sin sueños. Y es importante, la frecuencia de niños en la EBD, ella es mayor ¿de qué? De cuando era el horario anterior. Desde cuando el Señor reveló este nuevo horario de las 10 de la mañana, las escuelas bíblicas empezaron a tener esta bendición de este aumento de número de personas, de niños, intermediarios y adolescentes, la mayor participación de ellos. Un detalle, una información interesante: el espacio de tiempo que utilizamos de escuela bíblica para escuela bíblica dominical es el menor tiempo de la escuela bíblica dominical entre cualquier otra iglesia a nuestro alrededor. Nuestro espacio de tiempo. Y un detalle es que este espacio de tiempo nos permite allí una mejor adecuación del estudio, de la enseñanza, de la comodidad de los hermanos, porque es un horario que permite al pastor o al dirigente hacer comentarios sobre el asunto. Aunque él pase 10, 20 minutos de la escuela, termina porque hay el horario, necesita ser retransmitida para los hermanos de otros lugares del Brasil exterior. Pero allí, en ese espacio, el pastor o el diácono, él tiene condición de trabajar con la iglesia y explayarse el asunto. Porque antes era difícil, porque daba las 9, todo el mundo salía corriendo para entregar el ayuno y poder desayunar. Si salíamos un poquito de las 9, algunos reclamaban, pero hoy tenemos esta bendición del horario de las 10 de la mañana. Ahora quiero llegar a los hermanos sobre otro aspecto.
es sobre recursos que son utilizados en la presentación del asunto. Aquí es también un cuadro medio complejo, pero muestra lo siguiente. Muestra un cuadro que llama nuestra atención. Es como un semáforo. Cuando miramos al semáforo, que llama nuestra atención, nos lleva a tomar una actitud que es de parar, tomar atención o avanzar. Los hermanos observen que la redacción de nuestras preguntas siempre buscamos colocar este método como es la operación de Dios. Allí la letra es roja, la letra blanca con fondo rojo. ¿Para qué esto? Es para dar destaque, para llamar la atención en determinado asunto que se quiere dar énfasis en la escuela bíblica. En el caso de una operación que no es de Dios, hay otro tipo de letra que destaca que no es una operación del Señor. Como aquí abajo, establezca la relación entre tiniebla y luz. Las palabras aquí, correctamente aquí, dentro de las franjas verdes, rojas, amarillas, para llamar la atención y resaltar el mensaje que queremos enfatizar. Entonces tenemos el cuadro de este es el último. Pasemos al próximo. El próximo está aquí. Encerraremos ahora con nuestra última parte, que es el diácono y la escuela bíblica dominical. Primeramente queremos llamar la atención para la carta que Pablo escribe a Timoteo en capítulo 4, 16, cuando él dice con Timoteo sobre el celo de la doctrina. Y vean, tened cuidado tú mismo en dar doctrina, persevera en estas cosas, porque haciendo esto salvarás a ti mismo y como a los que te oyen. Para ser diácono no es función del diácono doctrinal. Esta es función del ministerio, pero es función del diácono celar la doctrina. Y para que él cele la doctrina, enfatizo lo que el pastor Amadeo dice, él necesita ser un conocedor de la doctrina, necesita conocer la doctrina para tener el celo de ella. ¿Y cómo él va a conocer la doctrina si él no es un participante de la escuela doctrinal, que es la escuela bíblica? Entonces ahí hay una necesidad realmente el diácono ser partícipe de la escuela bíblica, porque allí él tendrá conocimiento del asunto, que normalmente el asunto doctrinal es el asunto que el diácono ciertamente conoce. Él hace seminario, hace Manaim, y el asunto de la escuela bíblica son todos traídos de seminarios. Entonces incluso hay personas que se preocupan, yo podía haber recibido este asunto con más antecedencia para prepararme, ¿por qué no me manda antes, una hora antes, un día antes? No, el asunto sale al momento. ¿Saben por qué? Porque es el asunto que usted ya conoce, el diácono ya conoce, el pastor ya conoce. Asunto de seminario, no hay novedad en esto. Entonces cuando se toca el asunto allá, viene inmediatamente, de inmediato, las personas ya tienen conocimiento del asunto. ¿Está bien? Entonces por esto es una necesidad, por lo tanto, de este seguimiento. El diácono también debe seguir la secuencia de los asuntos. ¿Para qué? Porque si él pierde la secuencia, la continuidad, él se perderá en otra escuela bíblica. Él ya no podrá ser un auxiliar del pastor allí para poder auxiliar a los hermanos en el trabajo a ser hecho con la iglesia. Nuestros asuntos incluso, ellos son integrados. Nuestra enseñanza es una enseñanza integrada. Si tomas la enseñanza de la escuela bíblica dominical, este asunto es visto en seminarios, él es visto en instituto bíblico, Maranata. Alumnos que hacen en el instituto bíblico verán estos asuntos allá. Entonces son asuntos, por lo tanto, integrados. No es novedad que alguien creó aislado. No, aquí ahora es un asunto que está integrado a todos los demás asuntos. Incluso con los lemas de año tenemos asunto de escuela bíblica en función del lema. Entonces son asuntos conocidos. Por lo tanto es necesario que los diáconos utilicen recursos didácticos como dinámicas de grupo, como saber manejar grupos, dependiendo de la pregunta hecha o preguntas, cómo separar grupo de asistencia allí para auxiliar al pastor. Muchas veces el pastor está ausente, aunque el pastor está presente, el diácono debe estar atento al grupo de asistencia y hacer aquella dinámica con finalidad que haga provecho de la escuela bíblica dominical en todos los sentidos. Entonces esta es una colocación aquí, es un asunto que hemos traído a los hermanos
para refuerzo de nuestra Bíblica dominical, de participación de los diáconos como un elemento indispensable y elemento útil en el trabajo de la escuela bíblica dominical. Estaremos de pie y oraremos, glorificaremos al Señor. Nuestro Dios, te alabamos, glorificamos a ti por tu enseñanza, tu palabra y tu operación del Espíritu Santo en nuestro medio en esta tarde. Oramos y glorificamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Un intervalo y volveremos a las 16:40, 4:40.